esta canción criticando un poco las políticas neoliberales de Rodrigo Paz en Bolivia, con Sonia Brito, que es una compañera, amiga de este programa desde hace muchísimos años, podemos decir, porque lleva ya bastante tiempo colaborando con nosotros. Sonia Brito fue embajadora de la República Plurinacional de Bolivia en Italia y también fue exdiputada del MAS en su momento. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sonia? Un abrazo. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Un abrazo desde Bolivia. Muy bien. Bueno, teníamos muchísimas ganas de hablar contigo para que, bueno, porque están llegando muchísimas noticias a nivel internacional en todo el mundo, ¿no? De lo que está sucediendo en Bolivia, de la resistencia de un pueblo a esas políticas neoliberales y decir hasta aquí basta. Y quisiera que nos contaras un poquito cómo está la situación hoy en Bolivia de resistencia de su pueblo. Bueno, en este momento, con el estado de sitio y el cuarto intermedio que han declarado las organizaciones campesinas, nuevamente las carreteras se han abierto y estamos en una tensa calma, ¿no? Estamos viviendo un estado de excepción. Pero se ha focalizado toda la artillería ahora del gobierno contra el Chapare, contra Evo Morales, intentando por todos los medios culpabilizarlo, ¿no? Se han inventado un enemigo interno y bueno, este es Evo, le echan la culpa absolutamente de todo. Entonces estamos en un momento complejo en Bolivia. Hugo, ¿querías hacer alguna Sí, cómo pregunta? no, Sonia, un gusto tenerte nuevamente en el programa. Quería consultarte, de todas las conquistas sociales y democráticas que se lograron durante el gobierno de Evo, ¿cuáles fueron las primeras que este gobierno de ultraderecha ha tratado de destruir? Lo primero que hizo Rodrigo Paz, bueno, primero hay que decir que Rodrigo Paz ganó con el voto popular, ganó con el voto del movimiento campesino indígena originario, porque al parecer era el candidato menos derechista, ¿no? Era el candidato más de centro y después de que habían proscrito a a los partidos como el MAS y a otros partidos de izquierda, populares, etcétera, entonces como que no quedaba otra opción que no fuese este Paz, que más que todo por su vicepresidente Edman Lara, que tenía un discurso muy popular, es que la gente apostó por él. Este gobierno, este candidato en ese momento ofreció al pueblo, especialmente a estos sectores, que no iba a hacer grandes cambios estructurales, que no se iba a prestar del Fondo Monetario, que no iba a traer a los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Hizo un conjunto de ofrecimientos. Pero una vez instalado en el poder, lo que pasa es que él gana con el voto de la izquierda, pero empieza a gobernar para la derecha y con la derecha. Lo que hace es inmediatamente un conjunto de medidas ya a la entrada, estamos hablando se posesiona el 8 de noviembre y ya inmediatamente hace un decreto supremo, ni siquiera ley, ¿no? Que en el fondo era el decreto supremo 5503, que lo que buscaba era recuperar, retornar al modelo neoliberal. Entonces, esto generó inmediatamente una movilización. Ustedes recordarán que ya nosotros en diciembre entramos a una movilización popular muy fuerte contra este decreto que de manera además anticonstitucional, ¿no es cierto?, pretendía volver al modelo neoliberal. Entonces, se lo hace retroceder al gobierno. Estamos hablando en diciembre, imagínense un mes de su posesión, ¿no? Se lo hace retroceder, incluso Navidad, Año Nuevo, había bloqueos, había movilizaciones populares y en enero él ya retrocede y anula este decreto, ¿no? Era un decreto metido por la ventana, no tenía un rango de ley y era anticonstitucional, ¿no? O sea, ya abría las puertas para la capitalización, entre comillas, o para el neoliberalismo para que puedan entrar todas las empresas a comprar todo en el país. Entonces, esa fue una gran victoria del movimiento popular. Entonces, de enero a los siguientes meses,
toma una medida muy fuerte para nosotros, porque casi 20 años nosotros tuvimos la estabilidad del dólar y tuvimos una gasolina subvencionada. No solo eso, tuvimos artículos de primera necesidad de la canasta familiar, 5 artículos subvencionados. Entonces, como que la crisis, digamos, era paliada con estas medidas económicas que había tomado el gobierno del MAS para regular un poco el tema de la economía. Entonces, levanta la subvención de la gasolina se duplica en precio o hasta que se triplica en algunos casos y mete justamente gasolina basura, denominada basura, porque es una gasolina que no sirve, empieza a arruinar las movilidades y genera un gran malestar, incluso en los sectores de clase media, ¿no? Todos los que tienen movilidad, transporte público, etcétera, se genera todo un conflicto con esto. Y él va sacando nuevos decretos, cada vez decreto, no entiendo exactamente por qué, porque él tiene, si bien no una mayoría como partido, como proyecto de derecha, tienen una mayoría en el Parlamento. Entonces, si hace acuerdos con los otros candidatos, tienen toda la posibilidad de hacer todos los cambios que quieran en el Parlamento. Pero él se mete por los decretos porque tiene un nivel de rivalidad con el otro candidato de derecha, Tuto Quiroga, y muy autosuficiente, con mucha soberbia, empieza a hacer varios decretos, pero toca un decreto que es altamente delicado para lo que es Bolivia, ¿no? Y que es el tema de la tierra. Entonces, toca este tema que afecta al movimiento campesino indígena y son los indígenas de tierras bajas del departamento de Pando que inician una marcha de más de 600 kilómetros para contra esta ley y obviamente empiezan a sensibilizar a mucha gente y se va juntando esto con una serie de demandas sociales, populares. Había subido la gasolina, el dólar ya estaba mucho más alto, aunque formalmente tenía un precio, pero ya el dólar paralelo se había subido muchísimo. Todo se había empezado a volver más caro. Y bueno, lo que hace entonces en ese momento, la Central Obrera presenta un pliego petitorio, porque cada 1 de mayo en Bolivia es tradición que la COP negocia con el gobierno un conjunto de medidas en favor de los obreros, ¿no? Y el aumento salarial. Le adelanta que no va a haber ningún aumento y que no van a aceptar ningún pliego petitorio, que si la COP quiere algo, presente un plan de trabajo. Entonces, esto indigna mucho a los obreros, que es la primera vez en tantos años que se los había tratado así. Ustedes saben que la Central Obrera tiene una trayectoria muy importante de lucha, de consecuencia, y claro, asume un rol de combatir a las políticas del gobierno y lo que hace es llamar también a la movilización. Y se junta esta movilización indígena campesina que empieza en Pando, se va fortaleciendo, ¿no? Incluso miren que esta ley la llamaban Branco Marinkovic, que es una ley que lleva el nombre, o sea, la ley no era esa, era 1720, pero lleva el nombre de uno de los potentados venianos en Bolivia, uno de los potentados que siempre está en disputa de tierras con los pueblos indígenas, porque él está sentado en tierras bajas, él prácticamente les ha robado una laguna, la laguna Corazón, tierras a los indígenas, y este es senador, ¿no? Entonces le llamaban la ley Branco Marinkovic y empiezan a movilizarse. Al comienzo hay una soberbia del gobierno y una falta de lectura política impresionante, ¿no? Él pensó que se iba a cansar la gente, ¿no? Que esta movilización iba a ser una movilización que se iba a ir desgastando, como toda movilización por lo general, que no dure en el tiempo, pero empieza a tocar las fibras más íntimas de lo que es el movimiento aymara, quechua, que se da cuenta que esta es una ley que podría cambiar esa propiedad comunitaria que tiene Bolivia para las comunidades indígenas, para los pueblos indígenas,
y se pliega masivamente a las movilizaciones y declaran el bloqueo de caminos. Y es un bloqueo poderoso, es un bloqueo que logran cercar la ciudad de La Paz, ¿no? La ciudad de La Paz, sede de gobierno. Y claro, el gobierno empieza a insultarlos, em, los persigue, detiene un montón de gente, y detenciones indebidas, porque no se dicta aún el estado de sitio, pero él ya toma este tipo de medidas absolutamente arbitrarias. Entonces, en clandestinidad, la Central Obrera mantiene la lucha y se van plegando más y más sectores. Pero la base fundamental de toda esta movilización es el movimiento campesino indígena, ¿no? Básicamente Aymara, que es la fuerza más grande, y también desde otras regiones de población quechua, donde está también la gente del Chapare, que se incorporan a esta movilización. Es decir, que en ese momento, al inicio, el Chapare apoya, pero no es el protagonista de esta movilización. Los protagonistas eran el movimiento campesino, ¿no? En algún momento el movimiento minero participa y el gobierno empieza a hacer acuerdos con distintos sectores sindicales, ¿no? Les da de todo, les empieza a dar de todo y siempre con una retórica de que esto era manejado por el narcotráfico, que esto era manejado por terroristas, les dice vándalos, les dice salvajes a los movilizados y la gente se enoja. Y Sí. esa movilización que empieza pequeña se convierte en una movilización poderosa, masiva, que logra paralizar la ciudad de La Paz. Ujú. Entonces, el gobierno no se da cuenta que no se está disputando solo un tema de un territorio o el tema solo de tierra. Era el cansancio, la bronca de la gente de haber confiado en un candidato que le ofrece una agenda de gobierno y que cuando sube al poder hace otra cosa, hace lo contrario, ¿no? Y un dato más que es importante, una de las políticas que hace Rodrigo Paz es la inmediata restauración de relaciones con Estados Unidos e Israel. Empieza a fustigar a las embajadas de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia. Después la expulsa a la embajadora de Colombia por las declaraciones del presidente Petro. Tiene un montón de actitudes que molestan. Ustedes saben que nuestra tradición obrero popular es antiimperialista y esta ligazón tan fuerte con Estados Unidos, tan servil además de nuestro gobierno hacia los Estados Unidos, hace que la gente se indigne más y de ahí tienes una movilización poderosa, absolutamente poderosa. No obstante que no tenían la orden de estado de sitio, saca al ejército, intentan desbloquear, pero desbloqueaban un sector y aparecían 10 nuevos bloqueos, ¿no? Y no se desgasta la movilización. ¿Por qué? Porque por las formas tradicionales de las comunidades indígenas hay un nivel de rotación. Entonces, al bloqueo van un grupo de personas o de familias que van rotando, están 2, 3 días, le toca luego a otra y así, las comunidades Claro, van van rotando. Entonces, resistiendo a la lucha, pasándose un... ¿Le queréis hacer alguna así es. pregunta más? Sí, te hago una última pregunta sobre La última él, ¿eh? Yo te tengo tres una que te la personajes recibo para el final. históricos políticos importantes de Bolivia. ¿Cuál es la situación actual de Evo, de Arce, de Choquehuanca y de Andrónico? Bueno, yo creo que ustedes saben que en este momento Luis Arce está en la cárcel, ¿no? Por temas de corrupción que si bien no se han probado, los hijos lo han involucrado lamentablemente y él está en la cárcel, ¿no? Andrónico ha aparecido esporádicamente a hacer algunas declaraciones y Choquehuanca no aparece, ¿no? Ha hecho en algún momento declaraciones, pero durante el conflicto no aparece absolutamente para nada. Donde se focaliza la atención, ¿no? Y ahora el peligro, y además que queremos hacer esta denuncia a nivel internacional, es el peligro que hay de una intervención al Chapare y del intento desesperado que tiene la derecha, la reacción y el gobierno de detener a Evo Morales, ¿no? Quieren detenerlo a toda costa, no tienen cargos de corrupción contra él, no tienen cargos de narcotráfico contra él,
pero hay una narrativa tan Evo Morales, ¿no? Que en este momento él es el culpable de todo. Lo han acusado de que él habría financiado las movilizaciones, que está el narcoterrorismo. O sea, se han inventado un conjunto de mentiras, ¿no? Que repetidas tantas veces la gente se lo cree. Y bueno, entonces ahora resulta que las brigadas parlamentarias piden la detención de Evo, que sectores empresariales piden la detención de Evo, que sectores de clase media alta acomodada piden la detención de Evo y distintos. Entonces, ese discurso se está masificando para preparar las condiciones de una intervención al Chapare. El gobierno ha tenido temor de hacerlo hasta este momento porque sabe que ahí hay una población vigorosa que tiene un gran apoyo Evo y que, bueno, va a haber seguramente una masacre con muertos porque no van a dejar que se lo lleven tan fácilmente. Yo estuve hace un tiempo en el Chapare, fui a visitar a Evo y vi cómo está más o menos protegido, los niveles de seguridad, de organización de la gente en torno a Evo. Entonces va a ser un tema muy complicado, muy complejo, ¿no? Nosotros denunciamos que hay persecución política. Han detenido el día de ayer, por ejemplo, a la candidata a vicepresidencia que iba con Evo, Vilma Lanoca, ex concejal, ex ministra de Evo. La han detenido, ella hizo unas declaraciones en la plaza principal y resulta que la han detenido con fines investigativos, no se sabe exactamente qué ha pasado con ella. Hay mucha vulneración de derechos humanos, ¿no? Hay todavía muchísimos detenidos, si bien han liberado, porque hubo un acuerdo con la Central Obrera, han liberado a varios, pero todavía hay muchos detenidos, presos políticos, perseguidos y una lista de personas que tienen que cuidarse porque el más mínimo descuido van a ser detenidos. Es una cacería de ex dirigentes del MAS, es una cacería de los que ocuparon ciertos cargos, andan detrás de la gente del MAS porque en el ideario del gobierno es de que el MAS está detrás de todo esto. Qué diagnóstico podrías darnos a grosso modo, ¿no? Porque llevamos varios meses con estas huelgas, estos cortes de carreteras, que parece ser que ahora se están levantando. Esto que nos estás comentando de la estigmatización de todo hacia Evo Morales, ¿en qué puede desencadenar todo esto? ¿La resistencia del pueblo va a seguir resistiendo? ¿Va a tolerar que pueda ser detenido el compañero Evo Morales? ¿O va a haber un cambio de actitud y de mano, o puede haber un cambio de actitud de mano tendida en este caso de Rodrigo Paz, decir, bueno, no puedo con ellos, voy a dialogar o no lo contempla el diálogo? No sé, tu diagnóstico a corto plazo, ¿cómo crees que puede desembocar toda esta situación en Bolivia? El gobierno tiene una agenda impuesta por los Estados Unidos que es volver a la época del neoliberalismo, ¿no? Quiere transformar el Estado plurinacional por la República Neoliberal de Bolivia. Entonces, él tiene un mandato, tiene una agenda y la quiere implementar a toda costa. La derecha en algún momento incluso ha dicho, este tipo no nos sirve, ¿no? Pueden recambiar posiblemente otros candidatos de derecha, por ejemplo, Tuto Quiroga, en otras palabras, dice, él está aplicando el programa de nosotros, dice, ¿no? Y lo está haciendo mal. Entonces, Rodrigo Paz tiene la intención de imponerse, ¿no? Porque tiene el apoyo de los Estados Unidos, ha declarado Estados Unidos su apoyo a este gobierno. Entonces, lo único que tiene, te podría decir, es ese apoyo. Y Bolivia es un país muy rebelde, ¿no? Yo pienso que si bien ahora la gente está desmovilizada, el bloqueo ha afectado muchísimo, no solo a los sectores de poder, sino a los sectores populares, porque todo se ha encarecido, ha habido una escasez terrible de alimentos. Entonces la gente también está reacia a mayores movilizaciones, bloqueos. Como te digo, hay toda una narrativa mediática de culpabilizar ahora la crisis. No hay gasolina, es culpa de Evo. Está subiendo todo, es por el bloqueo que ocasionó Evo. Hay graves denuncias en este momento. Ustedes habrán escuchado de narcomaderas, ¿no? Que se ha estado posiblemente como tránsito, pero cargamentos inmensos que han encontrado en Chile y en el Brasil, que han pasado, han salido de Bolivia
Y bueno, intenta a toda costa el gobierno de poner a Evo como el foco de atención, como si fuera desde el Chapare que ha salido esto, en fin. Entonces hay toda una narrativa perversa, mentirosa, vulneratoria de los derechos humanos contra Evo Morales. Y yo pienso, sin embargo, que la gente puede aguantar unos meses, pero esta rebelión que se dio va a volver a darse. El estado de sitio va a durar 90 días. Puede posiblemente después volver a mantenerse. Va a aprovechar estos días de estado de sitio y este tiempo de desmovilización para subir, por ejemplo, el precio del cambio del dólar, ¿no? La moneda boliviana, va a haber una devaluación. Está aprovechando este momento de estado de sitio para hacer eso y claro, mientras el gobierno se endurece, yo creo que la población, a pesar de todo, puede en un momento aceptar, pero no creo que pase 6 meses sin que haya otra movilización. Es mi lectura, tal vez me equivoque, pero yo pienso que hay una cosa que la misma derecha ha dicho, ¿no? El gobierno tenía un paquete de 10 leyes que iban a transformar el Estado plurinacional. 10 leyes iba a cambiar y además querían reformas a la Constitución. Después de estas movilizaciones, primero que el gobierno se ha dado cuenta que tiene un pueblo que no lo va a aceptar. Bolivia está efectivamente polarizada, dividida tal vez, y las grandes mayorías campesinas indígenas como protagonistas, como sujeto histórico, te puedo decir, las van a resistir. Los sectores obreros están en un segundo plano de resistencia también, los sectores populares, pero es básicamente el movimiento indígena, campesino, el sujeto histórico en este momento de la transformación en Bolivia y de la resistencia y la lucha absolutamente consecuente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado, Sonia, con nosotros. Nos ha dejado las cosas un poquito más claras. Te volveremos a llamar en unas semanas para que nos vayas contando, porque a mí se me han quedado un montón de preguntas en el tintero, pero bueno, la radio y el directo es lo que tiene, ¿no? Pasan, vienen otros entrevistados y hay que dejar paso. Pero muchísimas gracias, Sonia, de verdad, por haber estado, por habernos llegado esas inquietudes de detención hacia el presidente Evo Morales que está llevando y por la resistencia del pueblo boliviano que nos ha despertado un poco la ilusión en este mundo tan oscuro que nos está trayendo el fascismo y la ultraderecha en toda nuestra queridísima patria grande latinoamericana. Un abrazo grande, Sonia, desde aquí, desde Radio del Pueblo. Gracias a ustedes, muchas gracias y les pido que no se olviden de Bolivia, que estén siempre denunciando. En este momento hay violación a los derechos humanos y para nosotros es importante la solidaridad internacional, el internacionalismo es muy importante. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Un saludo. Sonia. Un abrazo grande de aquí. Chao, chao. Muerte. Venceremos. Patria muerte. Venceremos. No nos sorprende el cerco ni la amenaza. Viene lejos la mano que hoy nos señala. Desde el primer día supimos la verdad.